Son las 15:11 y estamos escuchando a Ariel Roth. La canción se llama Peces y la verdad es que lo tenemos en nuestros estudios. Bienvenido, Ariel. Bueno, muchas gracias. Es un placer enorme y le decía, es la primera vez que me lo cruzo a Ariel Roth en la vida, que soy un fan de primera hora porque estamos escuchando justo la canción Peces, la nueva versión de Peces. Sí, es una colaboración con una banda que se llama Bueyes Perdidos. Ok, perfecto. Eligieron ellos esa canción y me pareció buenísimo rescatarla, la verdad. Que yo la tengo en el primer disco, Sí. en Debajo del Puente. Debajo del Puente fue un disco que salió en el año 1984, antes que empezara la rock and pop inclusive. Yo tenía 12 años y esperaba el programa Piedra Libre de Juan Alberto Badía, que pasaba artistas de rock en español y les daba mucha manija. Y Ariel acababa de editar Debajo del Puente tras su experiencia con Tequila. Yo ahí ya era muy pendejo, realmente todavía no. Llegó más tarde Tequila a mi vida. Yo también, ¿eh? Y cuando escuché Debajo del Puente, me pareció, tenía un sonido re 80 con unas baterías que sonaban muy de época, sí, y que contrastaban un poco con el sonido que todavía había acá en Buenos Aires. Todavía no había llegado eso, llegó un año después. Ajá. Acá está Debajo del Puente. Este fue uno de mis primeros vinilos, que me lo fui a comprar en la disquería. Traía Fantasmas, Sí. me acuerdo, pero perfectamente. Un año después sacaste Vértigo, que fue distinto ya. Sí, ahí ya volví un poquito al soul y al rock. Este fue un momento después de tener un grupo muy de rock and roll clásico. Claro. No tenía nada que ver lo que estaba sonando en ese momento, ¿no? Y yo tenía 23, 24 años y lógicamente quería ser vanguardista y moderno, ¿viste? Entonces, claro, traté de captar ese, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Todo ese sonido que tiene fue como un momento especial que no tiene demasiado que ver con el resto, pero gracias a este disco Debajo del Puente yo volví a Buenos Aires. No había vuelto a Buenos Aires hasta que Badía, con una compañía independiente que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, decidieron editarlo. Claro. Y habían pasado 10 años desde que me había ido y no había vuelto a pisar Buenos Aires. Y fue mi reconciliación con Buenos Aires. O sea que cosas buenas trajo el disco. La pucha. Posteriormente, digo, antes de eso, él había hecho Tequila, una banda que fue muy exitosa en España. Que por ahí acá en Buenos Aires mucha gente la conoció gracias al programa que hacía Petty, Duro de Domar, que la ponía como canción. Sí. Sí, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, que fue un rockazo de aquellos y que era. Ahí está. Este es el sonido de Tequila. Fíjate, Debajo del Puente es como un puente estilístico en tu carrera. Vamos. Vos venías por el lado del rock and roll. Sí. Tequila triunfó haciendo esta música así de rock and roll desenfadado y juvenil, ¿no? Pero bueno, habían pasado 5 años y había llovido mucho en esos 5 años. Entonces me llevó a Debajo del Puente, después de estos 5 años de rock and roll. Vos eras muy joven en Tequila, ¿qué edad tenías? Empecé con 17. 17 años. Sí, se cumple el 50 ahora. Qué bárbaro. Bueno, sigamos. Sí, ¿cómo sigue la historia del fanatismo? Estamos con Ariel Roth, guitarrista, para muchos, la gente enseguida te asocia con los Rodríguez acá, ¿no? Por supuesto. Que también es una banda que empieza en España. Pero antes, Ariel se junta con Andrés para los 2 discos solistas que hace Andrés antes de partir a España, donde se produce un éxodo de varios músicos de España, con la inflación de Alfonsín. Sí. Acá había problemas para hacer discos, no había acetato, me acuerdo. Flor de lío. Sí, era un momento se armó muy una complicado juntada. Y justamente en España yo cada cierto tiempo iba, tuve 4 años viviendo aquí, que fue cuando empecé a tocar con Andrés, pero cada cierto tiempo iba por una cuestión de papeles y porque estaban mis padres todavía viviendo en España y cada vez veía que la escena era más poderosa, más lujosa también, ¿no? Que había un montón de bandas funcionando. Yo creo que como nunca más volvieron a funcionar. O sea, total. Ahora no hay tanta escena de bandas de rock. Y en un momento, con Andrés dijimos, vámonos.
tanto Tequila como Los Rodríguez son bandas que se fueron creadas en España, pero con socios argentinos, porque Sí. el Tequila era con Alejo Stivel, que Total. era un chico argentino, íntimo amigo mío cuando éramos chiquitos, y la segunda con Andrés. Y lo que hicimos aquí es, durante esos 4 años, fue un poco el embrión de Los Rodríguez. Total, porque también hay que contar lo siguiente. Andrés, lo conocen todos con Los Abuelos de la Nada, con 1000 horas, Ingamulán, Costumbres Argentinas. Él se va y intenta una carrera solista que todo el mundo pensó, bueno, le va a resultar re fácil. No le resultó tan fácil al comienzo. Con Hotel Calamaro, con Vida Cruel, que son discos así como de transición. Y se vuelca al rock and roll en Sí. Por Mirarte y en Nadie Sale Vivo de Aquí. Y ahí te convoca a vos. Sí. O sea, y después se viene la hiper y se van a España. Exactamente. Y yo me enamoré de Nadie Sale Vivo de Aquí como álbum. Es un discazo. Me enamoré. Y yo apenas tenía 13 años. Sí, sí. 13 años tenía, te juro. Y digo, ¿a dónde fue a parar Calamaro? ¿A dónde fue a parar? Se va a vivir un amigo mío a Barcelona. Y le digo, Calamaro formó una banda allá con Ariel Roth. Digo, mandame el disco por correo. Y tengo Buena Suerte, la edición original de Buena Suerte, el primer sellado, que cuando lo vio Andrés, acá se lo mostré una vez, me dijo, yo no lo tengo. No sé si es verdad o no, pero me quedo con la Es muy anécdota. probable. Las mudanzas interoceánicas son complicadas. ¿Viste? Claro, claro. Y ese primer álbum, Buena Suerte, de Los Rodríguez, es un disco de culto. A mí me encanta ese disco. Porque creo que aparte en ese momento fue como el momento de máximo estado de gracia como banda, ¿no? Sí. Después hicimos Sin Documentos y Palabras Más, Palabras Menos, que son discos muy redondos, muy redondos. Y este era más... no había tanto concepto, tocamos todo lo que teníamos, grabamos todas las canciones que teníamos, pero fue en una época en que en 3 meses compusimos todo ese disco. Pero que... Entonces, en Qué 3 momento meses de hicimos inspiración. un disco de 16, 17 canciones y estábamos haciendo una vida muy de banda de rock and roll, vivíamos juntos, salíamos, estábamos nada. La verdad que para mí fue un año mágico ese. Y se juntaban todos los demás que estaban dando vueltas por ahí, porque yo sé que estaba, no sé, estaba Willy Cruz, Por supuesto. estaba Melingo. Guillermo Piccolini, Estaba Melingo también. Melingo, Dani. Estaban los Lions in Love, que eran justamente todos estos. Y Willy, por supuesto. Claro que nos juntábamos. ¿Cuándo nos íbamos a juntar? Claro, y también digo, España con una cultura de rock en español donde Tequila había sido lo más importante. ¿O no? Hasta ese momento sí. Lo que pasó fue lo siguiente. España venía del post, o sea, se había muerto Franco hacía un año, ¿no? No había un rock, no había ninguna escena rock, había algunas cosas sueltas, pero como un poco tristes realmente, ¿no? Claro. De actitud y de temática, muy urbano. Entonces de repente apareció Tequila. No había habido nunca algo como Tequila, que era un grupo tipo los Faces, los Sí, Rolling sí, Stones, sí, no sé divino, qué. divino. Y explotó eso, ¿no? Pero España tenía que agarrar el tren de la modernidad y ponerse al día con 40 años de haber estado totalmente cerrado. Y entonces lo que en un momento fue súper moderno, que fue Tequila, a los 2-3 años ya era viejo. Claro, se pusieron más malo tecnopop. Fue todo muy rápido, ¿viste? Entonces los chicos empezaron a escuchar primero a los Ramones, después no sé qué, después la New Wave, y de repente la estética, la destreza instrumental también estaba un poco valorada, ¿no? Porque Claro. el punk era todo lo contrario. Entonces Tequila se quedó como algo un poquito antiguo. Lo que a mí me sorprendió del primer disco de Los Rodríguez es que venían de hacer 2 discos solistas con Andrés, donde había más rock and roll, grabó hasta Johnny B. Good, me acuerdo. Sí. Pero en Los Rodríguez se ve que hay un grupo nuevo. O sea, que hay un ensamble, se nota que es Andrés con voz, Julián Infante. Germán Vilella, también un batería, pero que también, baterista, pero que también cantaba y aportaba mucho al grupo. Y algo que a mí a veces me cuesta entender en la música, y por ahí vos me lo vas a explicar mejor, es cómo puede ser que una gran canción Sí. pueda ser un secreto durante 2-3 años y un día tenga que salir Fabiana Cantilo a que
Diego la use como canción emblemática para salir a jugar con el Sevilla. En ese disco estaba Mi Enfermedad, Sí. Engánchate Conmigo, Wow. Dispara, A los Ojos, que hoy son todos clásicos, y que ese fue un disco muy, pero de culto para los argentinos, que no sé si que vivían en España, o no sé cómo les pegaba a los españoles cuando veían a los Rodríguez en vivo, y qué circuito hacían los Rodríguez. Hacíamos un circuito de clubs de rock donde entraban 500 personas, pero venían 200 a vernos. Claro. Estábamos ahí tambaleando un poco, ¿no? Y remando mucho, y siempre con la sensación de que, bueno, de que habíamos venido a hacer eso, y si no salía eso, ¿qué sentido tenía para Andrés quedarse en España? O sea, digamos que los Rodríguez enseguida tuvieron una sensación de inestabilidad Claro. y de que se podía ir toda la mierda en cualquier momento, ¿no? Fue Sin Documentos, la canción que hizo que cambie todo, pero Sin Documentos estuvo casi un año en distintos despachos de discográficas y nadie nos quiso. Eso es increíble. Eso, Unos presten visionarios. atención a esto, porque Los ejecutivos. estamos hablando de Los Rodríguez, editan Buena Suerte. Es un disco que tiene un consumo de culto de rock, ¿no? Y viene el momento del segundo disco y ustedes tenían una canción como esta que encima los comprometía más con España, Sí. estilísticamente hablando. Bueno, ya era todo ese disco compuesto en España, no traíamos nada, ya habíamos soltado todo el resto, digamos. Eran todas canciones nuevas compuestas en nuestra nueva vida en España. Claro. ¿Qué pasaba con esta canción que la primera que la escuché dije, esto es un hitazo? Eso, el día que la pusieron en la radio, en esa época la radio era muy poderosa, ¿no? Sobre todo en España había como un poco de monopolio, eran los 40 principales, y nada, en pocos días el tema estalló. Estalló y vendimos 25.000 Pero es verdad que, y no paramos. que en algunas oficinas de algunas compañías decían, y son argentinos, son tipos un poco Son ex grandes. tequilas, ojo, también. También. Uy, ya están medios quemados, ¿viste? Sí, estaba como ese prejuicio. Sí, no entraba por ese lado y tampoco porque no era algo nuevo también, este estilo de abarcar el latinaje, ¿no? Claro. De cómo lo abordábamos nosotros. Bueno, porque es muy distinto Buena Suerte a Sin Documentos. Sí, pero ya hay cosas de estas en Buena Suerte, ¿no? En Buena Suerte está el Engánchate Conmigo, que fue como el primero que hicimos de ese estilo, ¿no? Totalmente. Y bueno, con Sin Documentos cambia todo. Sí. Cambia todo. Es como si hubiésemos estado trepando un muro y siempre cayendo al mismo lado. Y de repente ese día con el Sin Documentos caímos del otro lado, ¿no? Y del otro lado era todo distinto. Y era ya, entramos en la era del CD. Sí, claro. Que la gente, había un cambio tecnológico para escuchar música que mejoraba el sonido, la escucha, y era lindo tener un objeto nuevo para escuchar y que suene bárbaro, ¿viste? Comparado con los cassettes, con los vinilos, que ya habían cumplido como un ciclo por ahí. Bueno, ahora no sé qué Ahora decirte, volvieron. No, ahora estamos buscando. No sé yo si no nos la comimos ahí Sí. y volvimos a comprar todo otra vez, ¿viste? Sí, pero yo estoy conservando todos mis CDs porque dije, ojo, que esto puede volver a Es un repetirse. formato muy práctico. Muy práctico. El de vinilo era una locura, no podías viajar con muchos vinilos, ¿no? Totalmente. No te ibas a llevar un equipo para escuchar. Totalmente. Ahora, en Sin Documentos aparece Me Estás Atrapando Otra Vez. Que también es un golpe al corazón allí. Esa es tuya. Esa es mía, sí. ¿Te acordás cómo apareció esa canción? Sí, por supuesto. Esta canción, mira, la empezamos a tocar con Tequila, en un disco que nunca se grabó. No te puedo creer. Sí, cuando ya estábamos al borde del precipicio. De hecho, esa canción habla más o menos de eso, ¿no? Y después fíjate que vinieron los dos discos de Andrés. El primero de los Rodríguez, y a mí nunca se me ocurrió decir, che, tengo un tema bueno que nunca se grabó. No sé por qué, no me acordaba, yo qué sé, lo tenía en un cassette grabado en demo, ¿no? Esa fue la primera vez, ese demo que lo grabé en Buenos Aires, Sí. fue la primera vez que toqué con Andrés. Mirá, Sí, ¿cómo sí. se conocieron? Lo perdí. Nos conocimos por medio de Sergio Makarov. Sergio Makarov viajó a Buenos Letrista de Aires. Loco por ti. Sí, mi compositor y maestro. No estoy para mí. borracho. No estoy borracho, claro.
Vino a Buenos Aires y me dijo, no, conocí a un pibe muy talentoso, no sé qué. Creo que ya se conocían de la época de Raíces. Y no sé, nos juntó, entonces no me acuerdo. Yo vine aquí a hacer promoción de Debajo del Puente. Él tenía un programa con Pipo Chipolati en la radio. Qué lindo. Y entonces fui a la radio y era Andrés. Ahí y me hizo una entrevista con Pipo y se enteró que tocábamos en el show de Badía ese sábado. Ah, mira. Se presentó y lo echó a mi tecladista y se puso a tocar él. Que fue genial, menos para el tecladista, creo. ¿Qué pasó con ese tecladista después? ¿Apareció en algún otro lado? Bueno, no se sabe. Sí se sabe. Acabó mal, pobre hombre. Bueno. Muy querido, pero no por eso, ¿eh? No, eran épocas duras del SIDA y bueno, murió enseguida muy joven. Bueno, siguiendo con la historia de Ariel Roth, que por supuesto, Los Rodríguez fue una banda que duró 6 años, en la que pasaron muchísimas cosas. Inclusive me estoy omitiendo que el segundo disco de Los Rodríguez es un disco pirata. Es un disco en vivo. Es un engendro extraño ese. Sí, algo medio raro. Pero bueno, el éxito viene con Sin Documentos. Y después graban un tercer álbum, Palabras Más, Palabras Menos. Y 6 años donde pasó de todo. Sí. Vinieron a la Argentina, volvió, es el regreso, digamos, triunfal de Andrés a la Argentina, sí, ¿no? Sí, como revancha, porque Andrés se había transformado en un productor exitoso de otras bandas, de los Cadillac, los Enanitos Verdes, y vos volvés con Rodríguez, tu banda, a tocar en lugares grandes y a que las canciones las conozcan todas. En Cemento. El primer concierto grande fue en Cemento. Claro, se fue soltando de a poco la cosa, claro, obvio. Sí, pero ya era más grande. Cuando llegamos aquí nos sorprendimos porque en España no metíamos tanta gente. O sea, se prendió la mecha, se prendió antes en Buenos Aires que en España. Pero yo tengo un disco mío de ustedes en las ventas que hay un montón pero eso de gente. Es mucho después, ¿eh? Sí. Pero es el mejor momento de Los Rodríguez. Ese disco en vivo es una bomba de tiempo. Ahí hicimos 2 en las ventas. La primera éramos teloneros de Manolo Tena, un artista español que estaba fuertísimo y no se le ocurrió mejor idea que sacarnos de teloneros a nosotros. Y empezás a escuchar y empezábamos con No Estoy Borracho. Y claro, no quedaba nada después de Los Rodríguez. La verdad que era un grupo que en directo era muy fuerte. Había una alquimia muy poderosa entre todos y salíamos a matar. Totalmente. Voy a tu historia, con la viola, con la guitarra. Sí. ¿De dónde sale ese Ariel Roth tan rockero y tan particularmente, originalmente rockero? O sea, porque yo creo que como vos tocás la viola y como vos encarás el rock and roll, mira que acá el rock and roll con los Ratones Paranoicos, con las Viejas Locas, pasó de todo. Una escena impresionante. Pero acá hay bandas que cuando encaran el rock and roll, algunas, les noto cosas de Los Rodríguez o de tu forma de encarar el rock and roll. Y cuando Andrés, solista, después siguió con su carrera, metiendo rock and rolls, ya era otra cosa. O sea, en el mix con vos sale algo distinto. Para mí, no sé, es una lectura muy de fan. ¿Yo qué te puedo decir? A ver, obviamente la intención... ¿Quién era tu ídolo en la viola? Yo empecé a los 12 años a estudiar con Claudio Gavis en Buenos Aires. Ya está. Sí. Íbamos con Leo Sujatovich. Íbamos los dos que éramos vecinos y componíamos juntos. Y entonces caíamos en lo de Claudio. Y Claudio, desde el primer momento, dijo, a ver, muéstrame sus canciones. Y se lo mostramos y dijeron, ¿y él qué hace? Esto. ¿Y vos qué haces? Esto. ¿Y por qué hacen los dos lo mismo? Entonces ahí, eso no me lo olvido nunca. Y entonces ahí fue cuando entendí cómo había que armar con otro guitarrista, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cosa muy clara, ¿no? A ver, todos trabajamos con unas herramientas, con las mismas herramientas, que es la escala pentatónica prácticamente, ¿no? Pero claro, ahí hay que vigilar que los dedos no manden, ¿viste? Los dedos son muy dictadores y la guitarra es un instrumento que en realidad es modular, ¿viste? Como vos tocás en un acorde, en un tema, y si podés tocar lo mismo en otro y hacer exactamente el mismo recorrido por el mástil. Y eso es muy peligroso. Un cantante nunca haría eso. Sí. Un cantante busca una melodía, no va como siguiendo unos puntitos
y cosas aprendidas. ¿Y en la voz quién era tu referencia o como quién crees que empezaste cantando y después sacaste tu propia voz? Bueno, la voz entró tarde en mi vida. Yo siempre fui más guitarrista y recién cuando me comprometí en mi segunda etapa en carrera en solitario, ahí fue cuando realmente empezó la búsqueda y encontrar ahí la voz. Pero bueno, lo que me quería decir es que tengo un estilo que creo que lo digo para que los guitarristas que están escuchando traten de hacer eso, que no sean los dedos los que manden, que sea lo que sea, lo de adentro, ¿viste? Que seas vos el que manda, no tus dedos. Perfecto. Y quiero hablar del letrista también, porque yo seguí tu carrera. Hay una segunda etapa que ocupa gran parte de tu carrera, casi mucho más de la mitad, con los discos Cenizas en el aire, Hablando solo, Lo siento Frank, Ahora piden tu cabeza. Son grandes discos, con grandes canciones. Sí. Adiós Carnaval a mí me lleva... Sí, bueno, muchas de estas que estás nombrando hay gente que no la conoce, pero si vienen al concierto las van a escuchar. No, deberían escucharlo. Hablemos del concierto, porque se viene una gira de Ariel Roth tocando. Gira ya es un poco pretenciosa la palabra, pero... Bueno, son 3 puntos importantes, ¿no? 22 de mayo en Córdoba. Vamos de a poco. En el Club Paraguay. 23 de mayo en Rosario, en el Centro Cultural Güemes. Y el 28 de mayo, Buenos Aires, Niceto Club. Voy a estar en Niceto, de acá a la China. El rock vuelve a sonar más fuerte. Las entradas están en la venta. Escuchen, no se pierdan un artista como Ariel Roth, porque estás más en España que acá, o vas y venís. A ver, yo estuve muchísimo tiempo sin venir a tocar aquí, mucho. Y de repente empecé a volver porque mis padres viven aquí, mi padre, y ya no podía viajar más a España. Entonces yo empecé a hacerme una rutina que es cada 6 meses venir aquí. Cuando venía, todo el mundo me decía, hey, te vi que estás en Buenos Aires, ¿por qué no tocás? ¿Por qué no tocás? ¿Por qué no tocás? Entonces un día dije, con una banda que tenemos de amigos, dije, ¿por qué no tocamos? Hicimos un Berlín, que se transformaron en 4 y se vendieron en 5 horas. Fue una locura, una respuesta explosiva. Y bueno, como pasaron 6 meses, estoy aquí de vuelta. Mira, las entradas están a la venta en www.venti.com.ar www.venti.com.ar Poné un poquito más de Adiós Carnaval, que es hermosa. Y a mí hay varias que me gustan. Cenizas en el aire también. Varias me gustan. Ahora piden tu cabeza. Hay que hacer un mix de Ariel Roth total. Ahí está Dios Carnaval, la versión original. Porque después la grabé. Esta es la de Bunbury. Porque sacó un disco de colaboraciones. Sí. Es hermoso el Doom. Se llama Dúos, Tríos y otras perversiones. El disco. Búsquenlo. Me entregué a tus pies, a tu cabeza también. Me arrastré todo un verano persiguiéndote. Hice de chico malo, de perrito fiel, de gato sobre el tejado. Me dijiste no way. Me costó poco aprender que bajo se puede caer. Y cuando acabó la lección no quedaba nada, nada salvo a mi alrededor. Adiós carnaval. Me tapas los ojos con tu pañuelo rojo y te vas. Disfrazada de alegría hasta el infierno me iría. Detrás tuyo no hay 1000 veces más. La voz de Enrique. Prendí fuego otra vez. Y cuando me mandaste al frente, yo entendí todo al revés. Ese de chico malo, de poeta cruel, sacado y trastornado, me dijiste no way. Gran intervención, de Enrique. Me costó poco aprender que bajo se puede caer.
Cuando acabó la lección no quedaba nada, nada salvo a mi alrededor. Adiós carnaval, me tapas los ojos con tu pañuelo rojo y te vas. Disfrazado de alegría hasta el infierno me iría. Detrás tuyo una y mil veces más. Adiós carnaval. Tremenda. Yo te digo algo, si yo me emociono con cada escucha, al momento de componerla, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Difícil, difícil darse cuenta. Decís, wow, este es como un combate en que vas ahí encerrando el tema hasta que finalmente lo tenés, ¿no? Y cuando lo tenés, obviamente, decís, wow, qué momento. Me acuerdo con este tema que mi hijo era muy chiquito y enseguida se le pegó. Y íbamos por la calle y me cantaba, adiós, carnaval. No, porque eso es una buena señal. ¿Sí? Tenés unas letras hermosas, realmente. Bueno, hay que disfrutar de la música de Ariel Roth, búsquenlo en plataformas. Yo esta nota la iría 3 horas más. Tengo para charlar con Ariel Roth. Lo vamos a ir a ver a Niceto y te vamos a volver a invitar la próxima. Me parece genial, lo pasé muy bien. Un lujo total para nosotros. Nos gusta el rock. 95.9 Rock and Pop.